En economía hay ecuaciones, y hay fórmulas, y hay de alguna manera diferentes maneras de tú poder estimar el valor de la tasa de cambio, por ejemplo. Pero lo principal es que si tú no generas dólares, la tasa de cambio obviamente no va a estar, va a estar inestable y va a tender a subir. Lo que ha pasado en los últimos años en República Dominicana, que ha llevado a la apreciación del dólar, es simplemente el incremento que ha tenido en las remesas de los dominicanos en el exterior. Es decir, eso es claro. Nosotros tuvimos récord el año pasado de más de 10 mil millones de dólares. Es un primer elemento. El segundo elemento es el turismo. Obviamente la generación de ingresos por turismo ha llevado a que tengamos un nivel de recursos en el Banco Central y también la inversión extranjera directa. Y hay otro elemento importante, que es el tema de las exportaciones. Porque cuando yo oigo que la gente habla, señores, las estadísticas son las que te dan los números y lo que te explican. Por ejemplo, nosotros hemos mejorado significativamente lo que es las exportaciones dominicanas y obviamente también las exportaciones de zona franca. Entonces, todos esos elementos te dan una cantidad de divisas que el país puede decir que puede manejar una cantidad de divisas para responder a lo que son de alguna manera las importaciones en primer lugar, pero por otro lo que son los servicios que el país y también el pago de la deuda. ¿Entiendes? Entonces hay una serie de elementos sin importar si a favor o en contra del gobierno. Hay una circunstancia específica que te dicen a ti, los dominicanos están mandando remesas del exterior y eso es fundamental. Entonces, ¿qué te dice a ti eso? Cuando tú tienes una entrada de divisas que son suficientes para pagar ciertos servicios internacionales también, entonces tú dices, bueno, la relación con respecto al peso dominicano, el peso se va a apreciar con relación al dólar. Y eso es importante que se sepa. Yo no te puedo decir a ti, no hay algo ficticio, porque el Banco Central no puede agarrar y bajar la tasa de cambio porque quiera. Es una relación oferta y demanda de divisas. Si tú no tienes divisas, obviamente tú no puedes pagar lo que tú tienes, los compromisos que tú tienes en dólares. Entonces en ese caso vas a tener que buscar en el mercado y ahí te va a subir la tasa de cambio. Entonces si te está llegando divisas, es como cuando en tu casa te está llegando recursos y te llegan ingresos, tú no vas a coger prestado. Entonces tú no vas a tener deuda. Me está copiando. Entonces, esos elementos hay que verlo por ahí, por esa línea. Señor Franklin, continuando con la pregunta de mi compañero Marino, pues esta es una situación que a mí en lo particular me preocupa. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la población trabaja, pero es para sobrevivir, no para vivir. Entonces las autoridades hablan de que la inflación a nivel mundial, y es verdad, hay una situación a nivel mundial, pero usted considera que dada lo que República Dominicana está viviendo ahora mismo con una canasta por las nubes básica, el tema energético, que los combustibles, o sea, cada vez más pasa el tiempo y todo el costo va subiendo. ¿Usted considera que el gobierno debería de tomar medidas en algunos renglones y cuál usted considera que serían esas medidas? Le hice dos preguntitas brevemente. No, es interesante tu pregunta. Yo lo primero que quiero decir No está aquí, fácil esto. No está fácil, licenciado. Sí, pero el tema es que nosotros todos se lo entregamos al gobierno y al Estado. Si el gobierno es el culpable de todo, el Estado es el culpable de todo. Y no. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos en la República Dominicana son los niveles de ingresos de los trabajadores. Más del 85% de la gente gana entre 15 y 20 mil pesos. Entonces, por más que tú quieras, obviamente nunca te va a alcanzar para el costo de la canasta familiar. Y es un problema de las empresas, porque las empresas son los que pagan la mayor cantidad de salario. El Estado no es el mayor empleador en un país. El mayor empleador es la empresa privada. Entonces la empresa privada tiene una responsabilidad y tiene que asumir los incrementos salariales, tal como dijo el presidente del CONE. Eso por un lado. Pero por otro lado, tú dices, bueno, tenemos una inflación importada. Obviamente han subido los precios de la materia prima, los precios de los insumos, los precios de los fletes, el transporte marítimo y también el precio del petróleo. Señores, asumir eso no es fácil para ningún país, para ningún estado, para ningún gobierno. ¿Por qué? Porque lo primero es que los insumos y la materia prima hace que te suban los precios de los productos que produce la empresa. Porque yo quiero insistir en eso. El gobierno no produce nada para generar inflación. El gobierno está tratando de contenerla.
a través de medidas de subsidios, subsidios a los combustibles, subsidios a las empresas y diferentes tipos de subsidios y también apoyo a través de los programas que tiene el gobierno. Pero es que no es tan fácil. Cuando tú vas, y yo soy asesor, por ejemplo, de los panaderos, de Coproharina y de la UMPI. Cuando tú vas a comprar aceite, vas a comprar harina, vas a comprar manteca, vas a comprar todo eso, y tú ves que se te duplica el precio, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Aumentar los precios de los bienes, y eso, obviamente, es un problema de los que tienen bajos ingresos, y eso lo sabemos, y golpea, pero eso es a nivel internacional. ¿Entiendes? Lo que yo siempre he dicho en todos los medios donde voy es que nosotros tenemos que insistir en la inversión en el sector agropecuario. Es ahí donde nosotros tenemos que insistir, porque lo que podemos bajar de precio son los productos que internamente nosotros cosechamos, es decir, y producimos. ¿Y qué es lo que nosotros comemos? Plátano, yuca, batata, arroz, habichuela, y eso se produce aquí. Entonces vamos a hacer inversión y vamos a invertir también en productos de ciclo corto, ¿entiendes? Para, de alguna manera, tú paliar la situación. No, pero queremos ir al supermercado a comprar productos importados. Entonces, nosotros también necesitamos un tema de educación, pues nosotros tenemos un problema de una cultura de consumo, que es el efecto de demostración. Queremos consumir todo lo que no se produce en el país, pero que viene con una inflación importada, porque viene con los precios extranjeros. Entonces, yo siempre digo, aquí hay una combinación de cosas que la gente se confunde, porque la gente habla en lo cotidiano, pero la raíz de los problemas no son el gobierno, por un lado, las empresas tienen una responsabilidad, pero el propio consumidor tiene una responsabilidad, en términos de que si usted ve que determinados productos le están subiendo, pues vamos a dejarlo de consumir, porque no es una adivinanza que la oferta y la demanda es una ecuación que funciona. Si suben los precios y la gente deja de consumirlo, ¿qué va a hacer el empresario? Va a tener que bajar los precios de alguna u otra manera. El problema no es, el problema es que lo ponen a 50, lo ponen a 100 y nosotros seguimos consumiendo. Yo les voy a poner un dato a ustedes, que eso para mí es espantoso. Los combustibles han estado subiendo en los últimos años, ¿verdad? Por los precios internacionales. Nosotros somos el país que más consume vehículos de alto consumo, de alta demanda de combustible. Alta gama. De alta gama. Entonces, ¿en qué racionalidad cabe eso? Entonces, hasta que tú no eduques en Europa que fabrican vehículos, en México que fabrican vehículos, ¿qué vehículos se fabrican allí y la gente consume? Vehículos pequeños, de bajo consumo, porque ¿qué es lo que quiere la gente? Es ahorrar en el consumo. No, ok, aquí, señores, hay una lista de 150 Tahoe para los próximos meses y tú tienes que dejar un inicial para poderte asegurar. Y usted sabe lo que consume un Tahoe. Entonces, nosotros tenemos una locura de consumo en este país y una irracionalidad. Y yo le pongo otro ejemplo a ustedes. Y yo no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de una realidad. Los teteos en los barrios. ¿De dónde aparecen tanto dinero para que la gente esté consumiendo? Entonces después nos quejamos que subió el pan, que subió el arroz, que subió el pollo. Porque también, si tú consumes bienes que no son necesarios, no te va a dar para consumir lo otro. Para teteo siempre va a haber. Y para teteo siempre hay. Entonces, nosotros tenemos un problema de racionalidad económica o de irracionalidad económica en este país. Mira, licenciado Franklin, usted ha hablado del compromiso de los empresarios y también de bajar los costos. Pero usted, como asesor de la Asociación de Panaderos, debe de saber que el costo de producción aquí en el país se ha duplicado o triplicado. Pero claro que sí. Entonces el margen de beneficio que tiene el empresario cada día más es menos. Y muchos han quebrado. Entonces tiene que destinar más recursos a la producción con un mínimo de margen. Sí. Entonces, un aumento salarial, ¿qué va a ocurrir? Que van a tirar más personas a la calle, más empleados. Yo siempre he abogado de que en vez de subir salario, lo que tenemos es que disminuir o bajar el costo de los artículos de primera necesidad. Pero mi pregunta es, ¿en qué ha beneficiado? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de esta prima del dólar que ha bajado? ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Porque no la vemos. Vamos a la primera pregunta. Correcto. Vamos a la primera pregunta. No, es fácil desde aquí nosotros decir lo que tienen que hacer los empresarios.
Claro. Allá cuando estamos en la fábrica. A eso me refiero. Que se daña una maquinaria, que se daña un equipo, que te faltan los trabajadores que no llegan los lunes, casi ninguno. Que llega. los impuestos. Espérate, yo te estoy hablando de una realidad, no te estoy hablando a ti de cosas. Y se incrementan los costos de producción. Bajar los costos de producción es un reto para toda empresa. Pero cuando yo hablo del compromiso de los empresarios, no estoy hablando de la pequeña empresa, estoy hablando de los mayores, que son los que tienen la mayor cantidad de empleo, que son la mediana y grandes empresas. No estoy hablando de esa pequeña, y donde están los salarios, fundamentalmente, es ahí. Eso por un lado. Por otro lado, tú tienes razón con relación al tema de la tasa de cambio, porque se supone que si la tasa de cambio está estable y ha disminuido, se supone que no han tenido que buscar más peso para pagar un incremento en la tasa de cambio, porque no está ocurriendo. Entonces por ahí debería haber una reducción de los costos de producción, pero eso es para los que compran insumos y materia prima importada, que son las grandes empresas, insisto, y son los que pueden trasladar de alguna manera ese aumento de costos a los precios, porque obviamente como producen en gran cantidad, lo que es el costo marginal es de alguna manera cada vez menor y pueden manejar precios. Pero en definitiva, yo creo que nosotros como país tenemos un gran reto, y es que cada quien cumpla una función y que cada quien juegue el papel que tiene que jugar. Yo, por ejemplo, con relación a este gobierno y lo que ha hecho Abinader, a mí me parece que Abinader es un gerente y está trabajando, porque como dice Nayib Bukele, cuando no se roba, el dinero da. Y yo siempre me pregunto, ¿y dónde está sacando dinero Abinader para subsidiar aquí, darle aquí, financiar allí, 20 mil millones allí? Bueno, ¿por qué no se está robando? Obviamente, por lo menos esa es la información que uno tiene. Cuando pase el tiempo y cambie el gobierno, veremos si todo era tan color de rosa como se ha manejado. Pero en definitiva, yo hablo del rol del Estado, hablo del rol del gobierno, hablo del rol del empresario y hablo del rol de la ciudadanía, el rol de los consumidores, porque esto no es nada más un tema de un sector, es un tema de alguna manera de la nación como un todo. Y le voy a decir una cosa, esa responsabilidad que estoy planteando con relación a cada sector es fundamental, porque tenemos que vernos los espejos de todos los países que están a nuestro alrededor. Esta es de las pocas economías que está creciendo, estable y sin problemas sociales, más allá de los propios problemas que tiene la gente y que tenemos el problema de Haití. Pero ustedes vieron la marcha ayer en Colombia, ustedes ven Venezuela cómo está, Cuba hace tiempo se lo está llevando quien lo trajo, Puerto Rico no sale de un tema a partir de la quiebra de los huracanes, y todas las islas que están a nuestro Chile alrededor. también, hace unos meses atrás. El único país que está más o menos como nosotros y un poco mejor es Panamá, en términos de crecimiento y en términos de estabilidad. Y está así porque Panamá decidió dolarizar su economía, entonces no tiene inflación. ¿De acuerdo? Entonces, yo insisto, nosotros tenemos que asegurar la estabilidad de este país, porque la estabilidad económica y social solamente se valora cuando no se tiene. Es decir, si no tengo estabilidad, la valoro, pero la tengo, entonces hay que asegurar. Doctor, mire, hay realidades de la gente de abajo, que es la mayoría de este país, que por más que se hable de inflación importada, por más que se hable de préstamo tasa cero y que el gobierno está subsidiando, la realidad es que cuando usted va a un colmado o va a un supermercado, doctor, usted se encuentra que con lo que usted compraba con 10,000 pesos antes, es la mitad de lo que usted compraba. Entonces, yo lo que no entiendo, y a ver si usted me ayuda en eso, es ¿por qué no se refleja en la mesa del dominicano esta bonanza del gobierno que más dinero en corto tiempo ha tomado prestado, que por la pandemia, que por los elementos exógenos? Entonces, ahí hay algo como que no cuadra, hay como una dicotomía en las informaciones mediáticas y los defensores de la economía del gobierno y la realidad cotidiana del día a día. Explíqueme eso, porque es que yo a veces no entiendo. Mire, hay algo en economía que se llama redistribución del ingreso.
y redistribución de la riqueza. Y la riqueza se redistribuye de alguna manera a través de cobrar más impuestos a los ricos para financiar más a los pobres. Pero ¿qué pasa, hermano mío? Nosotros tenemos una presión tributaria de 14.6%. Eso quiere decir que lo que pagan los ricos, la cantidad de impuestos directos e indirectos que se paga en este país es baja para propiciar y promover una redistribución más alta. Porque usted sabe por qué ocurre eso. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque hay que dedicar mayor cantidad de dinero a los hospitales, que no tienen medicina, que no tienen cosas. Que hay que dedicar más dinero a la educación, que las aulas son insuficientes y todo eso. Que hay que dedicar dinero al agua y el saneamiento. Que hay que dedicar dinero a lo que es la seguridad ciudadana y la seguridad de la nación. Entonces, cuando tú tienes demasiado dinero que tú estás invirtiendo en cosas que deberían estar resueltas, pero además de esto, no tiene todos los recursos necesarios porque la presión tributaria es baja, ¿qué tú haces? Entonces ahí vuelvo al tema, porque tú me dices, cuando tú vas a comprar, pero ¿por qué el dinero no te da? Primero porque el dinero es poco para ti, porque los salarios son bajos. ¿Entiendes? Y si los salarios son bajos, nunca te va a dar el dinero independientemente de cualquier cosa. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es aumentar los salarios, aumentar la productividad laboral, que es de alguna manera concomitante, y también poner en la mesa productos que no aumenten de precio, como yo te estoy diciendo a ti, los productos agropecuarios. ¿Entiendes? Entonces ese es el tema, porque tú dices el colmado, pero creo que tú compres los colmados. Ve a ver si los precios en los mercados no son menores que los precios que tú tienes en un colmado o que tú tienes en un supermercado. ¿Tú entiendes? Entonces, hay una cosa que porque nos gusta el morbo de los precios tan caros y no llega al total a la mesa. Sí, pero usted no hace lo que tiene que hacer. No tomamos las decisiones que hay que tomar. Y nosotros, por ejemplo, como clase media, y ustedes que son clase media, nosotros decimos, bueno, si aquel supermercado está vendiendo el pollo a 100 la libra y allí yo lo puedo comprar a 50. Ah, no, pero queremos comprarlo a 100 porque nos queda más cerca. Se calcula la gasolina. El dominicano. Pero tú no vas a comprar un solo producto. Tú Yo compras varios productos, te que... compensa. Señores, lo que yo quiero desmitificar aquí, desmontar, es que hay una racionalidad económica que usted tiene que manejarse con ella. Y yo me considero un hombre tacaño con los aguacates. Y yo a nadie le doy 100 pesos por un aguacate, porque hay aguacates de más en cualquier sitio. Pero no, lo compramos porque es más fácil comprarlo y después decimos, los aguacates están caros. Mira cuánto yo doy por un aguacate. Y le estoy poniendo un ejemplo simple. Sí. Simple. ¿Entiendes? Y yo le digo a esta una cosa. Este es un país difícil y complicado de manejarse, porque nosotros tenemos una cultura norteamericana que está ahí, pero nosotros no tenemos los salarios de Norteamérica. Nosotros tenemos los salarios de un país de clase, de un país de ingreso medio bajo. ¿Entiendes? Entonces, hay muchas cosas, señores. Y yo creo que hay un tema que el gobierno tiene que resolver. El gobierno no está informando. Por ejemplo, esos mercados populares de INEPRE han dado resultados, pero eso se va. Y lo que hizo INEPRE con los supermercados y los paquetes que vendía, personas cercanas y clase media como yo, lo iban a comprar y lo van a comprar. Pero eso no se promociona, eso no tiene. Se promociona una semana, pero después se olvida. Y si usted quiere protegerse de la inflación, usted tiene que buscar su mecanismo y su forma. Y usted tiene que saber dónde están vendiendo más barato. Y otra cosa, para que usted vean la irracionalidad. En clase media como nosotros tenemos 4 vehículos. A papá, a mamá y los 2 hijos. Y salimos con los cuatro vehículos, a veces para ir al mismo sitio. Porque cada uno después se va a otro sitio de ahí. ¿Y usted cree que eso es racional? Desde el punto de vista del consumo de los combustibles. Ah, no, pero esto no se puede decir porque yo estoy exagerando y pues estoy defendiendo al gobierno. No,
es la racionalidad de la decisión del consumidor, de la familia, de la gente, porque cada familia tiene que protegerse, cada familia tiene que tomar sus decisiones que más le convengan y que de alguna manera más le permitan estericar, como decimos en buen dominicano, los pocos ingresos que tenemos. ¿Entiendes? Sí. Aquí hay una serie de cosas. Otra cosa que yo digo, cuando tú haces así y vas a tomar una decisión de mandar a un muchacho al colegio o a la escuela, y las escuelas han mejorado muchísimo con relación a lo que eran hace 5 años. No, pero tiene que estar en el colegio privado porque ahí está el amiguito, porque ahí está. Pero cuesta, ¿cuánto más cuesta eso? Y eso es parte de la canasta familiar. ¿Entiendes? Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver, de nuevo, reitero, con un tema de racionalidad del consumidor y de racionalidad económica, que a veces no tomamos las mejores decisiones. Licenciado, por ejemplo, la parte del sector agropecuario, estoy de acuerdo con usted, porque aquí no hay políticas agropecuarias, pero sin embargo aquí venía el tema de la importación a resolver todos estos problemas, entre comillas, porque incluso aquí se está hasta importando supuestamente el pan de agua, que eso yo quisiera que usted no confirmara si es así o no es así. Entonces, se supone que aquí nosotros la pasada gestión hablaba del sector agropecuario, que éramos un país que nos podíamos mantener por sí solo en este sentido, pero hasta ahora al parecer no, porque no hemos visto ni siquiera que se le ha dado ese apoyo a los productores, sino se le ha dado más importancia a las importaciones, y que supuestamente para que los productos no escaseen. Entonces, brevemente, un televidente le manda a preguntar, los impuestos, el anticipo a las pymes, que son las empresas que más reportan al fisco. Brevemente, para que usted le responda a ese televidente por DM, que me escribió en mi preguntita también. ¿Cuál de las dos quiere primero? Cualquiera. Breve ahí. No, mira, para mí el anticipo es maldito. Y eso fue una cuestión que era temporal y se ha quedado permanente. Pero eso es maldito. Y discúlpenme la palabra a esta hora de la mañana. ¿Por qué? Porque tú no puedes estimar que las empresas van a ganar y cobrarle pronosticando que van a ganar. Es decir, eso descapitaliza a cualquiera. Y eso es una angustia terrible. Yo, pues tengo empresa, yo te lo digo, que a veces tú tienes que buscar prestado para pagar el anticipo. Eso no es fácil. Entonces, y a veces tú duras más tiempo, se lo digo en serio porque me ha pasado, tú duras más tiempo pensando en el reporte de los impuestos, en la factura, en el anticipo, en el Infoté, en el impuesto sobre la renta, en el IPI, en todo esto, en la TCS, que lo que tú duras produciendo. Entonces, eso es maldito. Entonces, en algún momento alguien tendrá que quitarlo. Lo que pasa es que eso vino como una presunción de evasión. Como todo el mundo está evadiendo, entonces van a ponerle un impuesto que paguen independientemente de que ganen o no ganen. Entonces, y para las pequeñas empresas eso es mortal. Por eso es que muchas microempresas y pequeñas empresas no se quieren formalizar. Porque después que tú entras al fisco no sales más nunca. Y es detrás de ti que están por todos lados. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y la otra pregunta que tenía que ver el sector agropecuario, exactamente, que no existen políticas agropecuarias. No. Eso es falso. Aquí existen políticas agropecuarias. ¿Cuáles? Aquí lo que no se hace es invertir, porque aquí hay otro problema. Te lo voy a decir con toda claridad. El sector privado agropecuario siempre ha querido depender del gobierno. Y siempre ha querido que sea el gobierno el que les resuelva todos sus problemas, pero ellos se llevan la ganancia. Dime tú voy a una pregunta a ti, como que tú eres la invitada mía en mi programa. A tasa cero, ¿cómo un sector puede perder a tasa cero de interés? Entonces, agarran una parte del dinero y se compran una jipeta. Otra parte del dinero se van de viaje. Y los otros lo invierten, porque eso yo no voy a pagar impuestos. Y al final dicen, no, pero hay que condonarnos la deuda. Estoy siendo crudo con una realidad. Y yo te digo a ti una cosa, los hoteles del este, los hoteles en sentido general, el 85% de la producción agropecuaria era para allá que iba. Y con la pandemia
Eso entonces, aquí nos faltó productos agropecuarios en la pandemia. Y eso estaba lleno por todos lados, porque lo que no se estaba vendiendo allá, se estaba vendiendo acá. Y con relación al pan, sí, hay muchos panes importados, pero lo traen los hoteles. Pero por incapacidad del sector panadero, de que no hace los panes que demandan los hoteles. Pero eso se está trabajando. Eso se está trabajando en crear una infraestructura para ello. ¿Por qué? Porque un solo panadero no puede atender toda la demanda que tienen los hoteles del este. Porque ese pan se come diario ahí, y ese pan tiene que estar ahí tempranito. Entonces tiene que tener una infraestructura bien adecuada para responder a esa demanda. A esa demanda. ¿Entiendes? Entonces ahí hay de todo. Pero obviamente es una competencia desleal, pero el pan que se importa no es el pan que se consume diariamente. Acá pueden haber en los supermercados 2 o 3, pero aquí la mayoría del pan que se produce lo están produciendo los panaderos, lo están produciendo los mismos supermercados. Así es. Sí, los mismos supermercados. Licenciado Franklin, por mi parte, decir lo siguiente. Mirando el panorama político, económico y social, presidente Abinader, ¿va corriendo por la derecha para la reelección? Una interesante pregunta. Independientemente que uno quiera o no, yo te voy a decir una cosa. La incertidumbre política que había en este país previo a que ganara Abinader era una cuestión insostenible e insoportable. La división del PLD, la lucha interna, creaba un ambiente en el país que no permitía que los inversores pensaran qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué, señores? Porque la gente no sabe y no entiende que una lucha entre un partido de gobierno que se está matando internamente y que está corriendo para una reelección, está mandando un mensaje. Aunque no lo quiera, está mandando un mensaje de problema. Entonces, esa incertidumbre política afectó mucho a la República Dominicana. Y yo creo, y reitero, independientemente, porque yo en este caso no estoy aquí como político. Pero una pregunta. Pero a mí particularmente, que este gobierno garantice la estabilidad política, económica y social, es fundamental. Y si eso me lo garantiza durante 4 años más, yo no tendría problema en apoyar una propuesta de ese tipo. Ahora, que a los 2 años, que en 2 años me venga con una problemática que me desestabilice lo que es el país. ¿Entiendes? Entonces, porque para mí como economista, y eso, yo viví en Alemania, viví en Europa, señores, y allá lo que se vive es la estabilidad. ¿Por qué? La estabilidad es lo que te da a ti la decisión de la empresa de invertir, la decisión del extranjero de venir al país a invertir, y la decisión de los consumidores de que voy a consumir y de que se está generando empleo y de que hay de alguna manera estabilidad de precios, estabilidad social, estabilidad política. Porque en economía se habla de las expectativas racionales. ¿Usted sabe de dónde vienen las expectativas racionales? Es que si yo sé que el dólar va a subir mañana, ¿qué voy a hacer? Si tengo pesos, voy a ir a comprar dólares para protegerme. Y todo el mundo va a eso. ¿Qué va a pasar con el dólar? Sube. Se dispara. Ahora mismo lo que la gente está haciendo es vendiendo el dólar, que por eso también está una apreciación del peso, porque si yo tengo $1,000 y veo que bajó de 58 a 53, y yo digo, no, pero te va a seguir bajando, déjame no perder más dinero. Y entonces lo vendo. Esa es la racionalidad, esas son las expectativas racionales. Entonces, cuando las expectativas son, y disculpen esta palabra, de que el país se va a joder, entonces todo el mundo dice, el país se va a joder. Entonces todo el mundo actúa como que el país va mal. Cuando el país hay unas expectativas de que las cosas van bien, entonces todos actuamos en consecuencia. Sí. Mire, doctor, usted ha estado hablando insistentemente en la irracionalidad cultural del gasto del dominicano. Y yo le pregunto, ¿es racional del Estado proponerle al sector privado, pero muy coludido, darle dinero a tasa cero para la importación y descuidar la agropecuaria nacional con los agricultores dominicanos al grito porque no han podido producir y sus precios se les caen
y no hay una garantía muchas veces del mercado. Entonces, no hay una irracionalidad compartida con dar la tasa cero como se ha denunciado a importadores, amigos del gobierno, y a gente en grandes millonadas cuando a otros sectores, digamos, cooperativas le han negado la famosa tasa cero. Y eso, Sí, eso pasó con las clínicas también. Sí, pero hay que aclarar que no es tasa cero para financiamiento para que importen. Es para entrada al país de los productos a tasa cero, que es otra cosa. Si no es que el gobierno está sacando dinero del bolsillo para que tú importes a tasa cero, con tasa de interés. No, no, no. Son los permisos de importación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo siempre he dicho que para situaciones trascendentales hay que tomar medidas trascendentales, pero que esa medida no puede ser permanente. Es decir, si el país se está cayendo a pedazos y tú tienes que decir, bueno, vengan todos los que quieran entrar, productos, porque yo no tengo recursos. Entonces, eso sí, pero eso no puede ser para toda la vida. Porque lo que usted decía es, tú no puedes poner a competir con el sector interno, con el sector productivo interno. No solamente el agropecuario, con ningún otro sector. Entonces, esa medida de 67 productos que se permitió la entrada a tasa cero, era temporal y tiene que ser temporal, no puede ser permanente. Y cuando se sepa que ya se está produciendo acá lo que se estaba importando, pues definitivamente tú tienes que parar, tienes que esa medida obviamente eliminarla, pero inmediatamente el gran problema de aquí es, de este país, que se toman medidas temporales que las hacemos permanentes. Y eso es gravísimo, claro, gravísimo para cualquier economía, para cualquier país, para cualquier sector productivo. Bueno, señor Franklin Vázquez, licenciado, economista, gracias por haber estado con nosotros. Un tema sumamente interesante, ¿no? Claro. La cultura económica, creo que sí debemos de aplicarla. Sí, totalmente. Hay que reducir los gastos. Bueno, nos quejamos, pero también tenemos que reducir nosotros los gastos innecesarios. Sí. Decisiones racionales. En Europa la gente no consume a lo loco, la gente no anda bicicleta, anda. Y que no anda tampoco exhibiendo que el último carro, la última ropa. Ya ella la va a poner en venta. La tajó que ella tiene, no, que sacó, la va a poner en venta. ¿Qué pasa, doctor? Que hay que darlo todo. Vivimos de imagen. Sí, sí. Usted sabe, lamentablemente. Pero gracias, licenciado, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.